Señor, Padre, te damos gracias por la vida de tu siervo Omar, bendito Dios. Te pedimos, Señor, humildemente, Señor, con temor y temblor delante de tu presencia. Padre, te pedimos que bendigas su ministerio, Señor, que bendigas su hogar, su familia, sus hijos, su economía, Señor. Padre, que esté siempre con él, bendito Padre Celestial, Señor. Gracias, Padre, por la vida que le concedes. Gracias, Padre bendito, porque nos permites tener a tu siervo Omar, Padre bendito, para que nos declare tu palabra. Porque tú eres bueno, Señor, y tus misericordias son para siempre. Lo cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, y sabemos, Padre, que vamos a recibir palabra buena, palabra verdadera, Señor. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach Adonai, en el amén, amén, amén y amén. Apláudele al Rey, hermano. Buenas noches. ¿Pueden tomar su lugar, por favor, si son tan amables? Bueno, estamos aquí buscando la luz de Dios, pero eso solamente es una idea, porque la luz de Dios está con nosotros. Estamos aquí buscando el amor de Dios, pero eso solamente es una idea, porque el amor de Dios está con nosotros. Decimos a veces en los cantos, y los cantos son una realidad, decimos Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír. ¿Quién se sabe este canto? Dios está aquí. Nuestra razón lo comprende, pero nuestra misión es sentirlo, percibirlo, ir más allá de lo que nuestros razonamientos monótonos donde nos llevan todos los días, donde nos dejan como casi en la misma situación, como que a veces vivimos la vida un día tras otro de una forma muy automática. Y, por ejemplo, hace muchos años, para que una persona se pudiera, bueno, pues todavía siempre estoy poniendo ejemplos familiares, pero pues esa es la historia que me tocó. Cuando íbamos los fines de semana con mi papá a un pueblito para poder bañarse en el temazcal, pues tenían que poner la leña y le ponían también unas ramitas del árbol que genera calor, como eucalipto, una cosa así, ¿no? Y tenían que preparar todo el baño, porque en los pueblitos antes así se bañaban, los sábados y en el temazcal. Pero para poderse bañar en el temazcal el sábado, pues se tenían que levantar temprano y tener las ramitas para encender el fuego y llenar el agua. O sea, llenar la tinaja de agua significa ir cargando con las cubetas y llenar la tinaja de agua. Bueno, bañarse en el temazcal eran 4 o 5 horas de esfuerzo, ¿no? Y sí salías mejor que en los vapores modernos, ¿no? Salías nuevo. Ahora, por ejemplo, nosotros nos levantamos y si está todo bien, si está todo funcionando bien, el gas, las llaves y todo lo demás, en un segundo así, ya tienes agua caliente. Y antes eso nos costaba en los pueblitos 2 o 3 horas para poder bañarnos. Lo mismo era para preparar el desayuno en el comal, los comales grandes donde ponían las tortillas grandotas, esas azulotas y amarillotas bonitas. De verdad era así. A mí me tocó acompañar a mi papá con los hermanos ahí a las faldas del volcán y había que levantarse a las 5 de la mañana para ir al molino. Ahí me tocó ir medio dormido porque tenía 6 años, pero ahí iba. Ir a moler, y de eso que molías sacabas pinole, y otro tanto para el atolito, y otro tanto para las tortillas, para preparar el desayuno, y el comal, y el atolito de pinole, y ¿qué más les gusta? Ya no me acuerdo.
era levantarse desde las 4 o 5 de la mañana. Hoy agarramos la estufa, si está todo bien en orden, el gas, la estufa, ya sabe, le haces así, ¿y qué pasa? Lumbre o fuego, o si está muy moderna tu casa, parrilla eléctrica, ¿no? También funciona. Y justamente esas personas que vivieron en otros tiempos, decimos nosotros, los jóvenes dicen, uy, papá, eso era en tus tiempos, ¿no? Así que ya está chocho, pa, ¿no? Entonces, curiosamente les daba tiempo de estar en unión con Dios, en comunión con Dios. Nosotros que estamos tan automatizados, nos las pasamos, vivimos una vida completita diciendo no tengo tiempo para nada. Lo que era preparar un té o un café, antes era media hora, 1 hora, y nosotros que podemos prender la estufa en cualquiera de sus modalidades, decimos no tengo tiempo para nada. ¿En dónde estamos? ¿Me explicó? ¿Qué es el tiempo entonces? ¿Dónde ha estado o dónde está nuestra percepción del tiempo respecto a la vida que Dios nos dio? Porque mi cabecita siempre va a ser como cuando no vas manejando en tu carro y no traes el GPS, el Maps, el Waze, todas las aplicaciones de navegación. De repente hay una diagonal, una bifurcación, se dice, otra opción para tomar un camino u otro. Nuestra mente todo el tiempo nos está presentando esa situación. Voy por un camino y aparentemente siempre hay, ¿no? Decía una persona que conocí hace años, un comerciante, decía, yo todo por la derecha, nada por la izquierda, ¿no? Él tenía muy definido su forma de hacer negocios. Entonces, a veces nosotros estamos así de, ay, ¿a la derecha o a la izquierda? Y al copiloto o a la copiloto le dices, para la derecha o a la izquierda, y ya si 2 centímetros antes de saber si a la derecha o a la izquierda, te dice, a la derecha, y tú estás hasta el carril de la izquierda, le dices, pero ¿por qué no me dijiste antes? Me lo dices a la mera hora. La culpa entonces es de la o del copiloto, ¿no? Pues así manejamos nuestra vida. No tengo tiempo. Me dices las cosas a la mera hora. ¿Me explico? Todo el tiempo estamos conflictuándonos solitos. Dicen por ahí que porque el insecto que pasó nos molestó. Y sí, a veces un mosquito en la noche cuando estás acostado es molesto. Es cierto, pero es algo que se puede solucionar. Pero no es el mosquito latoso, sino es todos esos estados emocionales que se desarrollaron por el mosquito latoso. Pues con permiso del cielo, pues dices, pues ni modo, me va a picar seguro, entonces pues plaga. Adiós, ¿no? Lo defines como una plaga y dices, pues sorry, pero no voy a dejar que me estés picando durante la noche. La solución está a la mano. Dice la palabra de Dios, en tu boca está la vida y ¿qué? Y lo opuesto a la vida. En tus palabras está la vida y la muerte. La solución está muy cerca, en tus labios mismos. Pero a veces no encontramos las soluciones sin darnos cuenta que las soluciones están en nuestro... Así tóquese los labios. Aquí está la solución. Aquí está la solución a todos esos eventos que nosotros hacemos, como decimos los mexicanos, hacemos un tormenta en un vaso de agua, en un vasito de Gerber, en una tacita de té, tormentas. Y sí, es cierto, existen siempre caminos que aparentemente se dividen.
Y eso no es solamente en un plano exterior, sino en un plano interior. ¿Qué hago, Señor? ¿Hago esto o hago aquello? ¿Sí o no? ¿No o sí? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? A los cristianos nos pasa mucho. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque no me quiero equivocar, porque no quiero regarla otra vez, equivocarme. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Esto o aquello? Y entonces Dios te pone un deseo en tu corazón y dices, y tú sigues buscando afuera de ti la voluntad de Dios. Pero Dios te está poniendo en ti su voluntad. ¿En dónde? En los deseos que Él pone dentro de ti. Y nosotros seguimos buscando señales fuera. Decimos, Señor, mándame un profeta, por favor. Si tú me mandas un profeta, entonces sabré que es tu voluntad. Y Dios lo hace porque es bueno y te manda señales. Dice la palabra de Dios que hasta las piedras hablan. Cuando estás atento ¿a qué? A escuchar. Pero a veces las piedras hablan, las plantas, las aves, los seres humanos te hablan. ¿Y qué pasa? No escuchas. Bueno, pues la verdad es que todos tenemos ese no escuchar o ese escuchar muy de acuerdo a nuestra conveniencia. Cuando a los hombres, no quiero levantar polvo, dicen, ni pisar callos, pero cuando los hombres nos están reprochando cosas, ¿qué hacemos? La familia, ¿qué hacemos? No oigo, ¿no? Te bloqueas. A veces también es al revés. Cuando a la mujer hay un reproche también, porque no nos gusta que nos reprochen, evitamos el reproche, no nos gusta escuchar. Entonces, aquí estamos hablando de dos cosas básicas, el hablar y el escuchar. Curiosamente, la palabra de Dios, ¿qué es? ¿La qué? La palabra de Dios. El origen de la palabra de Dios de la Biblia tiene que ver con eso. Por ejemplo, nosotros decimos una oración hebrea que se llama Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿No? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor ¿qué? Uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y etcétera, ¿no? A tu prójimo como a ti mismo. Pero esa oración poderosa dice Shema Israel. En una abreviación significa, Shem es nombre, pero es Shema, escucha Israel, o dicho de otra forma, escúchalo a Él, o Él es el que te escucha. Puede ser en los dos sentidos, porque con Dios la cosa es recíproca. Él te escucha. Si tú lo escuchas, Él te escucha. Tú le hablas y Él te escucha. Y si tú lo escuchas, entonces vas a poder tener ese diálogo de amor con Dios. Shema Israel significa comunión con Dios. Él te escucha y te habla, y de la misma forma tú lo puedes escuchar y hablar con Él. Shema Israel, abreviado. Él te escucha. ¿Quién es Él? Es el Altísimo, Elión, el Altísimo, Eloé, Elí. ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando estaba en el madero? Elí. Por ahí se dice que es arameo, pero Elí, lava sabactán, una cosa así, ¿no? Elí, ¿qué estaba diciendo? Dios mío. ¿A qué Dios se refería? Al Padre, el Altísimo. Cuando decimos Shema Israel significa Shema y Él. Dios te escucha, eres escuchado por Él, y de la misma forma Él también te escucha y te responde. Entonces, nosotros, si esas palabras se empiezan a convertir en algo vivo, no solo una creencia, sino una vivencia, entonces vas a poder ver el poder de Dios en tu vida. Solamente vamos a leer primero 3 versículos rápido. Génesis 1, por favor.
Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y cuál fue la acción creadora de Dios? Dice que su Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, pero ¿a partir de qué empezó la acción creadora de Dios? Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea que el poder creador de Dios empezó a través de su ¿qué? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué hacemos nosotros? Ay, es que nada me sale bien. Ay, es que siempre se me hace tarde. Ay, es que siempre, etcétera, etcétera. Esos siempre y nunca que todos manejamos. Con nuestra propia palabra, ¿qué estamos creando entonces? Nuestras vivencias. Entonces, un principio creador de Dios empieza por la palabra. ¿Qué decían del Señor Jesús? Si me acompañan a Lucas, bueno, primero Juan 5:24, por favor. Juan 5:24. Con permiso del cielo. Amén. Juan 5:24. Dice así. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, ¿a ti te qué? Te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué dice? Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. A ti te digo, la conciencia y la presencia del Mesías no es en pasado, no es al paralítico, es en presente, es para ti y para mí. A ti te digo, levántate y anda. Entonces, a ti te digo, y dice después, al instante se levantó. Él habló, el Mesías habló, y el enfermo ¿qué? ¿Pero por qué creyó? ¿Porque qué? Porque escuchó su palabra. Juan, igual, Juan 5, yo leí Lucas, ¿verdad? Ahorita me di cuenta. Juan 5:24, ahora sí. Dice así, de cierto os digo, el que oye ¿qué? El que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, al Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado, ¿qué dice? De muerte a vida. Aquí no se trata entonces de que si soy más bueno que alguien o no tan bueno como alguien, o más santo que o menos santo, o más o más o menos, ¿no? Aquí es el que escucha la palabra y la cree, pero no como una creencia, porque así nos enseñan todo como muy de memoria, ¿no? Como las tablas de multiplicar, una por una por dos, una por tres. Y a veces la palabra de Dios parece un memorama, unas tablas que hay que memorizar. Pero la misma palabra dice que son palabras de vida. Juan 6:68, por favor. El chiste es darme cuenta que son palabras para ti y para mí, para nuestro bien. Juan 6:68. Dice así, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Tú tienes qué? Palabras de vida eterna. Juan 8:51, por favor. Juan 8:51 dice así, de cierto os digo
que el que guarda ¿qué? Mi palabra nunca verá ¿qué? Muerte. Entonces es real. El poder de la vida y de la muerte está ¿en qué? En la palabra. Por eso es muy importante cuando los padres o los abuelos o los tíos o las madrinas o los padrinos bendicen a los hijos y a los nietos, porque en esa bendición, bien decir, ahí va el poder de Dios. El mundo, el reino de Dios se mueve a través de ¿qué? De la palabra. Nosotros ¿qué decimos ahora? Te entra por un oído y te ¿qué? Te sale por el otro. ¿Escuchas lo que te ¿qué? Y lo que no. Lo que no debes, para eso sí tienes oreja parada, decimos, ¿no? Y para lo que debes, ¿de qué me estabas hablando? ¿Dónde estamos entonces? Son dos niveles de conciencia. Si me acompañan a Lucas 7:7, por favor. Aquí había un centurión que tenía a su amigo, a su siervo enfermo, y pidió que el Señor Jesús fuera hacia su casa, y desde el 6 dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de su casa, el centurión envió a él a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Dice, porque lo que ni... ¿Qué dice ahí? Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero, ¿qué dice? Di la palabra y mi siervo será sano. Curiosamente, es más, hazlo, lo voy a decir un poco como en términos modernos, pero no es para ofender a la presencia de Dios. Hazlo por Wi-Fi. Manda el WhatsApp, di la palabra y mi siervo será sano. Sabemos que es por el poder de Dios. Y el Señor Jesús maravillado después, ¿qué dice? Y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. ¿Qué dice? Al oír esto Jesús, Yehoshua, se maravilló de él. Y volviéndose dijo a las personas, a la gente que lo seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Ni siquiera en Israel, con los eruditos, con los sabios de la Torá, encontré tanta fe como con este centurión que tiene el Wi-Fi con 1000 megas. Una fe de Wi-Fi de ese que cuesta muy caro pagar. Así tenía su fe este centurión, es decir, la fe del centurión era mayor que todas las creencias que había en los sabios, rabinos, fariseos y todos los saduceos y todos los grupos que había dentro del pueblo de Israel. Un no judío, un gentil, además romano y además con todo lo que implica tener esa responsabilidad militar. Tenía más fe que los conocedores de la Torá. Increíble. ¿Cómo es posible eso? Entonces no estamos hablando de que haya algo que limite que Dios te escuche y que te responda. No se trata de cuánto sabes. El centurión no sabía más que los eruditos de la Biblia, pero tenía una fe que escuchaba la palabra. Dice, di la palabra y será hecho a distancia. Ya ni te acerques porque no soy tan justo. Entonces tampoco dependía de que si era un super santo o un super impío. ¿De qué dependió su milagro? De que supo escuchar la palabra. Dios tiene una palabra para ti y para mí.
Y a lo mejor a veces cuando venimos a la iglesia estamos buscando un predicador que tenga una palabra de poder. ¿Ah? Depende de Dios. Exacto. Dios utiliza siervos, Dios utiliza personas, Dios utiliza hasta las piedras. Pero eso es sin hacer menos a los siervos y a los corazones que sirven a Dios y que aman a Dios. A veces eso es como cuando nosotros manejamos la luz eléctrica en la casa. Es electricidad y nosotros le ponemos unos, esos que se funden, fusibles, una caja, un cableado y con cierto voltaje, con ciertas tierras, hay que ponerle tierras ahí también, y el medidor y toda la cosa, pero es energía controlada, digámoslo así, pero es una energía, no se puede decir que domesticada, pero es energía. Cuando nosotros oramos por alguien, la presencia de Dios se manifiesta. Cuando decimos una palabra inspirada por la presencia divina, la palabra de Dios se manifiesta. Y en eso está la presencia de Dios, en bendecirnos unos a otros, en amarnos unos a otros, como el Señor Jesús lo decía, Yeshua. Entonces, pero por ejemplo, hablamos de la luz comparado con el poder de Dios, de la electricidad. Nosotros podemos manejar poner un ambiente. Aquí necesitamos ciertas lámparas para que tengamos una luz, lo necesario para tener un buen ambiente, la suficiente luz. Lo mismo sucede en nuestra casa. De hecho, comparando la energía con la presencia de Dios, por así decirlo, la energía eléctrica, el pueblo judío se prepara toda la semana y hace un hincapié en hacerlo el viernes, porque el viernes a las 6 de la tarde y después a las 6 de la tarde del sábado empieza el día de descanso, de reposo, del Shabbat, ¿no? Pero es toda una preparación para recibir la presencia divina, la Shekinah. No es que no estuviera la presencia divina con nosotros 24/7, los 7 días de la semana, las 24 horas, pero el pueblo judío hace una preparación especial. A esa preparación especial también se le conoce, un ambiente especial, también se le conoce como Ruach HaKodesh, un ambiente santo, un ambiente de santidad, un ambiente de amor, un ambiente de limpieza, un ambiente donde se busca la presencia de Dios para recibir la presencia divina, la bendición de la presencia divina, que el pueblo cristiano lo hace generalmente los domingos, ¿no? Entonces, la verdad es que no hay un día que limite la presencia, el poder y la gloria de Dios. Todos los días son de Dios. Dentro de nuestro tiempo, 24 horas, los 7 días de la semana, Dios está con nosotros. Entonces, pero el hacer unos preparativos especiales, el hacer el ambiente especial, cambia la percepción. No es como cuando dices, bueno, ¿te quieres casar conmigo? Sí, sí quiero. Bueno, vamos al registro civil. Bueno, sí me quiero casar. Así todo seco, ¿me explicó? ¿Te casas conmigo? Sí, vamos al registro. Ya nos casamos. Ya todos sepan todos que nos casamos. Pues ya, qué chiste la vida, ¿no? Pues hay que ponerle emoción al asunto, y dicen las mujeres, y romanticismo, y ese detalle bonito que ningún hombre más puede darlo más que tú. ¿Me explico? Con Dios es igual. Ese ambiente bonito, ese detalle único, esa palabra única que tú le puedes decir a Dios, es la misma que Él va a regresar para ti. Esa palabra especial que tú le puedes decir a la presencia divina es la misma palabra amorosa y tierna que la presencia divina te va a regresar a ti. Amén. Entonces, cerca de ti está la bendición de Dios en tu palabra. Si estás esperando al profeta y al predicador que traiga la palabra poderosa de Dios, Dios te lo va a mandar. Pero está la bendición de Dios más cerca que eso.
Está entre tus dientes y tus labios y tu lengua, tu paladar superior e inferior, en tu boca. Ahí está la bendición de Dios. Si nosotros abrimos nuestros ojos y decimos, ay, así tengo un familiar que dice, abro los ojos, ya lo había comentado esto, pero dice, abro los ojos y pienso, ya debo 1,000 pesos de todos los gastos que tengo que hacer durante el día, ¿no? Entonces, de esa forma empieza él a estructurar su día. Y siempre la recomendación es, abro mis ojos y digo, Dios mío, gracias por este nuevo día de vida, porque me has devuelto el alma con misericordia, la conciencia. A partir de ese momento, con tus propias palabras, empiezas a crear un día que bonito, un día lleno de luz, un día lleno de amor, un día lleno de un ambiente santo, de un Ruach HaKodesh, donde la presencia divina entonces se mueve. Ese es el propósito y ese es el objetivo de los templos: hacer oración, leer salmos, hacer ayunos, cantarle a Dios. Es buscar ese ambiente inspirador, de amor, de luz. Ese ambiente, pero sabe que a veces nos hemos equivocado, porque lo hemos buscado solamente en el exterior. Es decir, la historia de la humanidad no ha cambiado mucho. Hace unos buenos años estaba haciendo una investigación, no sé qué, de la escuela, o sea, hace muchos años, y vi unos periódicos. ¿Cómo se llaman esas bibliotecas de periódicos viejitos? Hemeroteca. Y aparece ahí con unas filminas y todo eso. Y empecé a ver unos periódicos de la época de Porfirio Díaz, así literal, de la época del presidente Porfirio Díaz, y leías las noticias políticas y era idéntico a lo que pasa hoy día. Dices, ay, ¿este periódico es de la época de Porfirio Díaz o es de ahora? La misma situación en la política. ¿Me explico? Entonces, el ser humano no ha cambiado mucho. Desde la época de las civilizaciones como la griega, la egipcia, incluso la judía, el ser humano no ha cambiado mucho. Sigue chocando con el mismo error siempre. El mismo error siempre. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si Dios es bueno, si Dios es misericordioso, si Dios quiere lo mejor para nosotros, porque nos hemos estado equivocando, buscando en el exterior. Si me acompañan, por favor, vamos a leer otra vez otros capítulos, otros versículos. Dice así, Juan 18:36. Juan 18:36 dice así. Respondió Jesús, mi reino, ¿qué dice? No es de este mundo, del exterior. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino, ¿qué dice? No es de aquí. Juan 3:3, por favor. Dice así, respondiendo Yeshua, Jesús, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice? No puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mateo 6:33, por favor. Dice, mas buscad primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, busca el reino de Dios, pero el reino de Dios no es de este mundo exterior. Busca el reino de Dios, pero ¿cómo lo puedes buscar si no naces de nuevo? Después dice, perdón.
Bueno, ese ahí lo vamos a dejar. Y si me acompañan, por favor, a Hebreos 11:25. Dice, desde el 24, Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. O sea que Moisés renunció a algo, al poder. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los ¿qué? Deleites temporales del pecado o del poder, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Fe en hebreo se dice emuná, porque fe, la palabra fe es una palabra griega, pero dice, por la fe dejó a Egipto, por la emuná dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque dice que, porque se sostuvo como viendo que al invisible. O sea que tienes que buscar primeramente el reino de Dios, que para empezar es invisible, que no es de aquí, y que si no naces de nuevo, pues no hay forma. Parece como que necesitaras un password especial para eso, ¿no? Como las computadoras. Pero el password especial para poder ver el reino de Dios y poderlo vivir y poderlo encontrar, Jesús lo dijo, tienes que ser como niño, como si volvieras a nacer. Es decir, que la sociedad ha creado en ti a un personaje. ¿Qué pasa cuando vemos a una persona que es muy estrafalaria en su forma de vestir? Bueno, pues aquí no hay nadie por el momento, pero ¿qué usas? Un sombrero y al sombrero le pones una pluma, y que tus zapatos son bicolor o tricolor, y que tus pantalones son cuadrados y tu camisa es con bolitas redondas y que tu corbata es fosforescente. Lo ves en la calle y juzgas por los ojos y dices, este cuate es todo un personaje, ¿no? Pero él es feliz porque le gusta el danzón o porque le gusta yo que sé otra cosa, ¿no? Él es feliz con esa identidad que tiene. Pero nuestro mundo ha creado de nosotros un personaje. Es decir, ese personaje siempre está chocando con lo mismo. Y ese personaje tiene que ver con la ciencia, ese personaje tiene que ver con el poder, ese personaje tiene que ver con la religión y ese personaje tiene que ver con la economía. ¿Qué decimos nosotros en este mundo? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto qué? ¿Y eso es cierto o no es cierto? ¿Para este mundo? Sí. ¿Para el reino de Dios? No. Es decir, la religión fue el tema del Señor Jesús. ¿Cuántas veces se enfrentó contra los religiosos? ¿Cuántas veces vienen en los evangelios? Muchas. Todo el tiempo se enfrentó contra la religión muerta, contra la letra muerta. Porque la religión todo el tiempo te dice, esto debes de hacer y esto no debes de hacer. La economía te dice, no tienes lo suficiente. La política te dice lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, aunque los políticos hagan lo que no se debe ni se puede, pero lo hacen. Pero todo el tiempo te están imponiendo ciertas reglas. Y a veces nosotros pensamos que las bendiciones son para las personas que tienen licenciaturas, maestrías y doctorados. Las personas que tienen un doctorado en física nuclear, por ejemplo, o en matemáticas aplicadas, matemáticas puras. Nosotros pensamos que las bendiciones de Dios son para las personas que tienen más conocimiento,
Pero la palabra de Dios no habla de ese tipo de conocimiento de la ciencia, habla del conocimiento del reino de Dios que está dentro de nosotros. Es decir, nosotros estamos buscando el reino de Dios que es invisible, que hay que nacer de nuevo para poderlo encontrar, que hay que limpiarnos de toda esta personalidad que el mundo ha creado, porque políticamente tengo que comportarme correctamente de cierta forma. Le voy a poner un ejemplo: el hijo del pastor. Políticamente, religiosamente, socialmente, se debe de comportar de cierta forma. Si no se comporta de esa forma como debe, ¿qué pasa? Entonces dicen, ay, hijo de pastor, siempre lo peor. Es un dicho que se da en las comunidades cristianas, pero lo mismo sucede en todos lados. Yo estaba trabajando una vez en una secretaría del gobierno, era un nivel bueno, un nivel alto. Y entonces, pero en ese nivel, como había una guerra en la oficina de el director 1 contra el director 2 y todas esas cosas, sin mentirles, apenas te levantabas de tu lugar y la oposición que había dentro de la misma oficina te decía, ¿se te ofrece algo? Y tú, no, solamente me estoy levantando para estirar las piernas un poquito. ¿Me explicó? Pero a ese grado llegamos en nuestra sociedad. No estoy hablando de las cosas básicas, de tener buenos modales o que te tienes que, al lugar que fueres, ¿qué? Haz lo que vieres. No estoy hablando de esas situaciones básicas. Estoy hablando de un personaje que nuestra sociedad ha creado, y le voy a poner un ejemplo más sencillo, como los tacos campechanos. ¿Sí? Y le pongo de una y de otra carne. Cuando nosotros, la verdad es que todos tenemos lo mismo, somos para unas cosas muy buenos y para otras cosas ¿qué? No tanto. Para lo que nos conviene, muy buenos, y para lo que no nos conviene, no entiendo. Somos campechanitos, no de Campeche, de aquí, pero estamos campechaneando todo el tiempo. ¿Me explico? Entre lo bueno y lo malo. Incluso hay personas, a mí me pasa en la calle, escucho personas que te dicen 2 o 3 palabras buenas, pero dentro de esas mismas palabras también encuentras la contraparte. Le ves la audacia, le ves la astucia a las personas. Entonces dices, ay, este cuate sí es buena onda, pero también tiene lo suyito. La verdad es que todos somos así. Aquí el único bueno, incluso el Señor Jesús cuando se acercaron le dijeron, maestro bueno, qué paz me das, maestro, cada que te veo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Espérate, bueno, ¿solamente quién? El Padre. Pero todos los seres humanos, por ser creados, pues tenemos buena y mala inclinación, porque esa mala inclinación nos permite tener libre albedrío en este nivel. La verdad es que toda la palabra de Dios y las palabras del Mesías, todas estas palabras de vida que tú debes o si quieres escuchar, nos han sido dadas de la forma más fácil. Lo voy a decir de otra forma. Todo lo que Jesús dijo que no hiciéramos, es lo que hacemos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, viene desde Génesis. ¿No? Idolatría. El primer templo fue destruido por la idolatría. El primer templo fue destruido por la idolatría, porque Salomón ahí se equivocó con unas cosas y pues hubo un acto idolátrico ahí y la presencia de Dios se retiró del templo. El segundo templo se destruyó porque había odio gratuito. Había desacuerdos, malentendidos, odio gratuito. Me cae gordo, pero no sé por qué. O sí sé por qué, pero no me gusta admitir que es envidia la que tengo por esa persona, ¿no? Incluso por temas espirituales, El segundo templo fue destruido porque existía entre el pueblo de Dios odio gratuito. El primer templo fue destruido porque hubo idolatría. Cuando el Señor Jesús llega
a hablar palabras de vida y de vida en abundancia, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con Juan el Bautista que estuvo previo al Señor Jesús? ¿Cómo terminó? ¿Y cómo terminaban todos los profetas 800 años antes del Señor Jesús, 400 años antes del Señor Jesús? Isaías, Jeremías, Malaquías, Zacarías. ¿Cómo terminaban frecuentemente? Jonás, ¿cómo terminaban? No le decían, maestro bueno. Los mandaban a Daniel, los mandaban al calabozo, los mandaban al decapitar, los mandaban al horno de fuego, los mandaban... ¿Me explicó? Nosotros estamos creando un personaje religioso, porque todo el tiempo nos estamos dando golpecitos de pecho en el hombro diciendo, la paz del Señor, hermano. Pero no es real. No, desde el corazón, porque llevamos muchos siglos como humanidad chocando con lo mismo, es decir, nos tratamos superficialmente, con un ego solamente superficial, con un falso yo que la sociedad requiere de mí. Y el Señor Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. No le digas la paz del Señor, mejor si ves que tiene una necesidad, apóyalo. Y evítate el Dios te bendiga, o el bendiciones, o la paz del Señor. Apóyalo en lo que puedas apoyarlo, sin que nadie te vea. El Señor Jesús dijo, ay de los hipócritas que oran en el templo, que alzan la voz y que todo el mundo los oye, porque pues del techo no pasa como decimos ahora. Pero ustedes vayan en su aposento secreto con su Padre que los ve, solo tú y Dios, y entonces ora, y entonces encuéntralo, y entonces... llévate la bendición, dice la hermana. ¿Y nosotros a qué le estamos dando más importancia ahora? Pregunto. No hay que ir muy lejos para eso. ¿A qué le damos más importancia? ¿En qué somos diferentes a los fariseos de entonces? ¿En qué hemos nacido de nuevo? La palabra de Dios está lista para bendecirnos. Dios está listo para bendecirnos. A Dios no hay que doblarle la mano, no hay que torcerle, ¿cómo dicen? Así que te torcen el dedo hasta atrás. ¿Te rindes? ¿Te rindes? ¿Te rindes? Le voy a decir por qué. Porque buscamos a Dios desde nuestro ego, desde nuestra imperfección. El Señor Jesús dijo, es que piden, pero no reciben porque piden equivocadamente, para sus placeres. No pidan para ustedes mismos, pidan para los demás. Y entonces van a ser canales de bendición para los otros. Pero nosotros seguimos buscando a Dios desde nuestro ego. Seguimos haciendo nosotros criticamos otras religiones porque se van de rodillas de aquí hasta allá. Pero nosotros hacemos cosas similares. ¿Me explico? Hace muchos años, cuando yo era joven, más joven, había un libro que se llamaba El Progreso del Peregrino. ¿Cuántos lo conocen? Y el libro El Progreso del Peregrino, recomendado, narra la historia de un cristiano, de un creyente y de todas las vivencias, las experiencias, vicisitudes, todos los eventos que transcurren durante su vida. Y ese libro del Progreso del Peregrino no es más que un reflejo de lo que tu alma vive, de todos los esfuerzos que tu alma enfrenta cuando estás en este cuerpo de carne y sangre. Pues a veces nosotros olvidamos ese proceso del peregrino interior y hacemos procesiones, como las procesiones que hacen en los pueblitos y que tú criticas y yo critico porque se tardan media hora para dejarte pasar en el tráfico. No, a veces hacemos procesiones aquí, sin caminar calles. Estamos en el exterior y el reino de los cielos no está ahí. Mi reino no es de este mundo. Mi reino está en tu corazón. Mi reino está en tu alma.
Mi reino está en tu ser, en tus pensamientos, en tus emociones, en tus intenciones, en tu atención. Ahí está el reino de Dios, no vayas tan lejos. Y la bendición de Dios está en tu palabra, en lo que tú digas para ti y para los tuyos. El reino de Dios está en lo que escuchas, qué te conviene escuchar y qué no te conviene escuchar, qué te conviene hablar y qué no te conviene hablar. Y no hagas nada por Dios, si tú quieres decirlo, ni por el diablo o contra el diablo. Hazlo por ti. Habla bien, bendición, por ti y por los tuyos. Hazlo por ti. Ya no te estés tuteando con el Satanás. No tienes por qué tutearte con Satanás si tienes al Santo y bendito Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Pero tú quieres tutearte con la serpiente, pues veneno vas a recibir. Y contaminado te vas a quedar, porque te gusta el veneno. A ver, muérdeme, muérdeme. De verdad, no es crítica. Iglesias cristianas norteamericanas hasta se ponen víboras reales, serpientes reales así en los brazos, como los faquires hindús. Ay, vean mi fe, mi nivel de fe. ¿Ya vieron cuánta fe? Exterior, no sirve. Ahí no está el reino de Dios. Hay que sacar el veneno de la serpiente que tenemos en el corazón. Por eso el Señor Jesús le decía a sus discípulos, no saben de qué espíritu son, apenas les dicen feo y ya sacaste el cuchillo y le cortaste la oreja. Apenas te dicen algo feo, ahorita oro para que caigan rayos del cielo y consuman estos impíos pecadores, incircuncisos y no sé, romanos y cuántas cosas decimos. Pues ¿de qué espíritu somos? Es más, cuando el pueblo de Israel se dirige a Dios, dice, bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, Creador del cielo y de la tierra. Es más, se dirige a Dios de tú y de usted. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, Creador del cielo y de la tierra. De tú y de usted, con amor y temor. Y eso significa regresar a Dios. Me dirijo a Dios con mis palabras, con amor y con temor. Y para concluir, con alegría. Si tú te diriges cuando estés solito en tu aposento a Dios, con temor reverencial, con amor sincero y con alegría de que estás con Él y de que Él te escucha, ¿qué crees que va a suceder? Como un bebé. Saca la basura esa, los caminos divididos, el estarse tuteando con el chamuco. Dios ya le dijo al Satán, para siempre dejarás de ser, y tú lo vuelves a crear. El Señor Jesús echaba fuera demonios, amén, pero lo hacía en el nombre de su Padre, con el nombre del Padre, y sujetaba a los demonios. Pero para siempre dejarás de ser. No lo actives, no lo actives, no lo actives, no lo actives con lo que hablas y con lo que escuchas. Activa el Ruach HaKodesh, activa la presencia de Dios en tu vida como un bebé, naciendo de nuevo, sacando tanta basura. Es decir, el ego necesita más conocimiento. ¿Vieron las víborotas cómo las controló? ¿No? Las cobras. ¿Ya vieron cuánto sé de la palabra de Dios? Ego. Eso es el ego. ¿Y el alma? ¿Qué dice? El alma dice, saca tanta basura que tienes en la cabeza. Saca la basura. Acércate a Dios como un bebé. ¿Hay algo complicado en eso? Es decir, el ego te dice, esfuérzate más, nunca es suficiente, te falta, te falta, te falta, te falta, te falta. Y yo me acuerdo que hace muchos años, como que yo tenía 7 ministerios en la iglesia y de todos modos sentía que no agradaba a Dios. Estaba sirviendo a Dios con mi ego imperfecto. Pues que Dios te ama aunque no tengas ministerios. Y si los tienes, hazlo por amor, por temor y con alegría para Dios.
Amén. Como un bebé, sin malicia. Es decir, por ejemplo, cuando el ego te dice, tienes que esforzarte más y 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 más. Y el alma te dice, en quietud y en templanza, ¿qué? Está tu recompensa. En un espíritu apacible, lleno de paz y de amor, ahí está la bendición de Dios. Como, ya me faltan 2-3 minutos, pero como cuando antes veníamos al templo y para venir al templo, como no llegábamos a tiempo, toda la familia se enojaba y se peleaba. Y ya llegabas al templo y dices, enojado, pero... ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa con el ego? Cuando más propósito te haces de ser un mejor hijo de Dios, cuando más propósito te haces de escuchar la palabra de vida, cuando más propósito te haces de hablar la palabra de vida, el Señor Jesús dijo, cosas mayores haréis en mi nombre porque yo voy al Padre. Amén. A ver, ¿quién de ustedes, empezando por mí, todo lo que les digo es primero yo. ¿Quién de ustedes ha podido parar una tormenta como lo hizo el Señor Jesús en el mar? ¿No? Solamente Él, en su nombre, en su autoridad, en su presencia. Pero a veces nuestro ego nos hace creer que somos el paratormentas. ¿Me explico? El único que para tormentas es el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús se bautizó, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Descendió un fuego consumidor que acabó con todos los que estaban alrededor? ¿Qué es lo que descendió? Como una paloma. Como si fuera una paloma o como una paloma. Lo más sutil, lo más tierno, lo más amoroso. El reino de Dios es invisible. Hay que ser como niños, nacer de nuevo. Se escucha y se habla. Y es sutil como una paloma. El que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Entonces, así es el Espíritu de Dios. Dejar con un mal estado anímico. El ego, ¿sabe cómo es? Siempre te dice, te falta. Y el alma te dice, quítate lo que sobra. Quítate lo que sobra, abraza a Dios, dice una canción secular, te abrazo en mi mente, abraza la presencia de Dios con tu mente, con tu imaginación, con tu corazón, como un bebé se agarra de un dedo. ¿Han visto un bebé que se agarra de un dedo? Así agárrate de Dios, como bebé. Es que ya no somos siervos, ahora el hijo, son mis amigos. Ahora no soy siervos, sino amigos. Amén. Amén. Entonces, el ego, me faltan 2 minutos, dice siempre, no sé. El ego, imperfecto y humano, dice, no puedo. Y a eso se enfrentaron todos los profetas y todos los siervos de Dios. No debo y no tengo. Si yo tuviera lo suficiente, tal vez haría esto, ¿no? Si yo pudiera o tuviera el poder, lo haría. Si yo supiera cómo, lo haría. Eso es el ego. Eso es el ego. Todo el tiempo dice, no sé, no puedo, no debo. Y entonces te detienes. Voy a poner 2 ejemplos y con eso terminamos. ¿Han estado ustedes en la playa y quiere usted entrar al mar? ¿Qué pasa para entrar al mar? Hay una cierta oposición del mar para que tú entres, porque quieres entrar y sientes la ola, la fuerza de la ola. Y ya que logras entrar al mar y quieres regresar a la playa, ¿qué pasa? Lo mismo, pero al revés. Te cuesta trabajo regresar a la playa, porque la fuerza del mar te jala otra vez. Cuando nosotros hablamos del ego, de la inconsciencia, de la carne, como dice la palabra de Dios, del pecado, es como cuando el mar, la playa no te deja entrar al mar.
Es decir, siempre te regresa a un estado anterior. Decía el apóstol Pablo, lo que quiero hacer, no lo hago. Hay algo que me regresa siempre al estado anterior. Y cuando estás en el mar, para entrar a la playa, ¿qué trabajo cuesta? Ese es el ego, esas son las fuerzas humanas. Pero ¿qué pasa cuando agarras unos de esos tablas de surf, cortitas, de surfear? Esperas que la ola venga y cuando se va, te avientas con todo y ola y entras. Y de regreso igual, esperas la ola que viene y con tu tablita de surf sales. La tabla de surf es la conciencia de que Dios está siempre contigo. Dios no es un canto solamente, Dios es la realidad que llena todo, la realidad por la cual estamos tú y yo aquí hoy y cada momento de nuestra vida. Es decir, Dios, ya me pasé 2 minutos, pero Dios no está sordo, no necesitas repetirle 1000 veces las cosas a Dios. Dice la Biblia que hay unas tablas en nuestro corazón. Yo me quiero imaginar que son como de oro, ¿no? Si yo grabo mis pensamientos, mis deseos, mis palabras en esas tablas que hay en mi interior, en mi corazón, Padre, gracias por tu bendición, por tu respuesta, porque tú siempre me escuchas, porque no tengo que luchar. Me tengo que entregar a tu presencia y a tu voluntad y a tu espíritu y a tu amor y a tu divinidad y a tu luz y a tu grandeza. Amén. ¿Qué grabaste en esas tablas que hay en tu corazón? Eso que grabaste, eso se va a convertir en tu realidad. Pero ¿qué pasa si esas mismas palabras que dije las estás repitiendo muchas veces? ¿Qué pasa? Hasta de escribir mucho la mano se cansa, ¿no? Pues igual la mente, terminas medio neurótico. Antes de que le digas a Dios, Padre, por favor, bendíceme, Él ya sabe que se lo vas a decir. Solamente necesitas decírselo una vez con todo tu corazón, como si fuera un lingote de oro. ¿Han visto ustedes las pulseras que graban y le ponen el nombre del bebé cuando nace? Pues en tu corazón es lo mismo con Dios. Tú eres ese joyero que graba tus oraciones y tus peticiones, como escribir en un cuaderno, en unas tablas de oro que hay en tu corazón, como si fuera un lingote de oro, y eso tu Padre Celestial lo escucha. Shema Israel, eres escuchado por Él. No más neurosis espiritual, porque Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de vida. Dios es un Dios de amor. Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. No dejes que tu ego te engañe todo el tiempo y que te estés peleando por recibir lo que ya te fue dado. El amor de Dios ya te fue dado. La bendición de Dios ya te fue dada. Solo hay que reconocerlo. Terminamos con esta palabra: reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará todas tus veredas. Solamente reconoce su presencia y eso va a lograr el cambio que todos deseamos para nuestras vidas. Solo reconócelo. No te pelees. Entrégate a Dios como un bebé. Nace de nuevo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Señor, nuestro Dios, Rey del universo, estamos buscándote porque nuestro ego nos dice eso, Señor, pero nuestra alma sabe que tú estás con nosotros. Si subiere a lo más alto de este mundo, a la montaña más alta, ahí estás tú, Señor. Si bajáramos al valle más profundo, hasta los infiernos mismos, ahí estás tú. En el más alto cielo, en el más bajo infierno, ahí está tu amor. No hay nada tan ancho que nos pueda separar de tu amor, Señor. No hay nada tan alto que nos pueda separar de tu amor.
No hay nada creado que nos pueda separar de tu amor. No hay nada visible o invisible que nos pueda separar de tu amor. Desde nuestro corazón, Padre Santo, te estamos buscando, rogando que la luz de tu presencia, de tu Shekinah, ilumine nuestro corazón, ilumine todo nuestro ser, ilumine nuestra mente, corazón, para que podamos amarte de esa forma recíproca, con todo corazón, con toda alma, con todas fuerzas y con toda nuestra mente. En los méritos del Mesías, en la presencia del Mesías, te lo pedimos y te lo agradecemos, porque esa conciencia y esa presencia es algo que ya tenemos dentro de nosotros, en este tiempo, en este momento, en este ahora. Bendito eres, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Amén. Un ejemplo más, hermanos, y ahorita se me ocurrió. Cuando tú vas en un transporte público y el transporte público arranca de golpe, ¿qué pasa? Si no estás bien agarrado, ¿qué pasa? Te vas para atrás, ¿no? Pero cuando vas en un auto y das unas aceleras de golpe, es lo mismo, te vas para atrás. Pero ¿qué pasa cuando tú o ese transporte público frena de repente? ¿Qué pasa contigo? Te vas para adelante. Si algo frena de golpe, te vas para adelante, ¿verdad? Frena el ego, hermano. Frena el ego religioso. Frena el ego, cualquier tipo de ego que sea. Frénalo para que entonces tu ser vaya para adelante. Amén. Y no dejes que sea al revés, que el ego siempre se arranque primero y que tu ser se quede atrás. Mejor toma al Señor, al Mesías de la mano y camina paso a paso con Él. Amén. Bueno, gloria a Dios.